días a todas y todos. Tenemos el gusto de contar con la presencia en esta tercera entrevista de protagonistas de la ciencia política con el reconocido politólogo italiano, el profesor doctor Leonardo Morlino. Para nosotros es un gusto recibirlo y doy la palabra a nuestro coprotagonista de la entrevista, el profesor Fernando Barrientos. ¿Qué tal? Bueno, un gusto. Esta es la tercera entrevista del proyecto Protagonistas de la Ciencia Política y, como dice la doctora Sara Serna, nos acompaña el profesor Leonardo Morlino, de quien me voy a permitir hacer una breve presentación. El profesor Leonardo Morlino tiene un currículum muy extenso, pero me voy a permitir solamente leer, digamos, algunas cuestiones relevantes de su carrera. El profesor Morlino es profesor emérito de Ciencia Política y es presidente de la International Research Center on Democracy and Democratization en la Universidad Luis en Roma. Ha recibido 5 doctorados honoris causa y ha sido profesor visitante en las universidades de Stanford, en Estados Unidos, en Oxford, en Inglaterra, en el Instituto de Estudios Políticos de París, en Francia, en la Fundación Juan March en Madrid, en Griffith University en Australia, en México, en la Universidad de Pretoria en Sudáfrica y en otras universidades de América Latina, Corea del Sur, Taiwán. Entre 2009 y 2012 fue presidente de la International Political Science Association y como autor, bueno, desautor, coautor, editor y coeditor, ha publicado 47 libros y también es coautor de más de 240 artículos en revistas y capítulos de libro en inglés, en español, francés, alemán, rumano, húngaro, chino, japonés y mongol. Su producción académica es muy extensa y solamente voy a permitir leer algunas, entre las más recientes: Equality, Freedom and Democracy, Europe After the Great Recession, que lo publicaron en 2020, Change for Democracy, que se publicó en el 2014 y el cual existe una traducción en español en el 2021, The Quality of Democracies in Latin America en el 2016 con International IDEA. Y recordemos que el profesor Morlino es autor de uno de los libros que se ha estudiado mucho en América Latina, que se llama Cómo cambian los regímenes políticos, entre otras más obras. Entonces le agradecemos al profesor Morlino que esté con nosotros y buen día, profesor Morlino. Gracias y gracias por la presentación. Adelante, Sara. Vamos a iniciar entonces con esta primera parte. La idea de este proyecto es poder conocer si este lado humano, este lado más personal, sin, digamos, entrar en cuestiones incómodas, pero conocer las trayectorias desde, pues sí, una perspectiva más intimista con los protagonistas, como es el caso del profesor Morlino. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría preguntarle, profesor, ¿cuándo y dónde nació? Nací en 1947. Es decir, hace 74 años, en realidad en un pequeño pueblo, en una parte muy pobre de la Italia, en el sur de la Italia. Todavía mi familia venía de una otra parte cercana, también muy pobre, en el cual había sido por siglos una enclave normanna, una enclave que venía desde el medioevo, un grupo que vino en Italia, en aquella parte, y se quedó en aquella parte de Italia al tiempo de Federico II. Y se mantuvo muy, ¿cómo decir?, muy pura por siglos. Aún me acuerdo que en esa parte, en ese pequeño pueblo de Italia que se llama Avigliano, casi todos habían el pelo blondo y los ojos azules, como es típico de las poblaciones del Profesor, norte de Europa. Y quería preguntarle ahí al respecto, ¿cómo describiría usted el contexto político en el cual creció?
Bueno, el contexto político era un contexto político de dominio de la democracia cristiana. Mi familia era sobre esto, como decir, profundamente dividida. Es decir, un tío era muy involucrado en la democracia cristiana, ha sido muy activo y ha sido también un líder a nivel del país, a nivel nacional, porque ha sido ministro varias veces, ha sido también el vicesecretario de la democracia cristiana, ha sido el presidente del Senado y murió muy joven como presidente del Senado después ser nombrado haber el encargo de primer ministro, pero no conseguí a formar el gobierno, entonces remitió el encargo al presidente, al jefe del Estado, y volví a su apartamento en Palazzo Madama, en el Senado, y cuando llegó tuve un ataque de corazón y se murió de una manera bastante dramática. Pero esto es parte de la familia. La otra parte de la familia estaba también involucrada en política, pero era de sentido liberal. Era activa en política, ma nel sentido liberal. L'altro mio zio era un leader del Partito Liberal Italiano que existía en los años 40, años 50 a unos años 60. Un pequeño partido que en realidad al final apoyó gobierno de la democracia cristiana desde los años 50 del pasado siglo. Entonces, una familia muy involucrada en política, totalmente divisa. Yo tenía otras ideas, tenía otra... no, la democracia cristiana, el clientelismo, un poco de corrupción que era típica del sur de Europa del tiempo, no me gustaba mucho. Entonces, cuando me llevé a la universidad, después no soy volvido más en el sur, excepto durante el verano para ver mi madre. Gracias. Y el respecto, ¿cuándo y cómo, en este caso, por qué decidió estudiar ciencia política? Yo creo que exactamente esto, la primera respuesta es exactamente esto. Estaba en una familia que me hizo comprender la relevancia de la política. Yo me acuerdo de esto tío liberal que volvía a casa y durante la comida hablaba de decisiones, de cómo se podía, en realidad, de cosas que habían influenciado mucho la condición personal de mucha gente. Entonces, es exactamente el clima familiar que me volvió a ser interesado en política. Pero creo que mi personalidad no era por hacer política, por lo menos no creo, o por lo menos no creo por hacer política en este contexto de la democracia cristiana, de un partido de gobierno de centro moderado que había. Entonces, la única posibilidad era estudiar la política. Pero cuando empecé a estudiar la política, empecé a estudiar cómo, porque la universidad que hizo, todo me llevó a estudiar la política como historiador. Entonces empecé a estudiar la política italiana del comienzo del siglo pasado y sobre todo algunos líderes políticos, las posiciones políticas que tenían
particolarmente enfrente del problema del subdesarrollo dell'Italia del Sud. Pero cuando empecé a estudiar la política, había ya, no era más marxista como lo era en mis primeros años de estudio, cuando estaba como 16, 17, 18 años, no era más marxista. Faltaban, como decir, las ideas, las teorías, faltaba en inglés el compás, faltaban los frameworks teóricos. Esto me llevó a ver los elitistas italianos, sobre todo a estudiar los elitistas italianos, Mosca, Michels, también Pareto, que era algo que se empezaba nuevamente a estudiar a la final de los años 70 en Italia. Y desde aquí me acerqué a la ciencia política, pero en realidad me encontré en Florencia como becario en Florencia simplemente por un caso absoluto. Es decir, había la Asociación de los Empresarios Italianos que habían creado un centro de investigación en Milán. Y el director de ese centro de investigación de Milán era Renato Mieli. Renato Mieli había sido de joven el secretario personal de Togliatti, es decir, del gran líder del Partido Comunista Italiano. Y después había sido director del diario comunista, l'Unità. Pero después, en 1956, es decir, después la revolución fracasada de Hungría, Renato Mieli había dejado el partido, se había dimitido, entonces había sido después nombrado director de ese centro de investigación. Y como director de ese centro de investigación, como decía, fundado para la Asociación de esos Empresarios, reclutaban jóvenes en toda Italia. Jóvenes que podían ser nombrados para diferentes personajes, usualmente la organización local de los empresarios. Entonces, no sé cómo había pasado. En realidad, me encontré de recibir una carta en la cual me convocaban para participar a un concurso a Milán por ser becario de ese centro. Y busqué la beca y después, el año después, había encontrado un personaje que trabajaba, un profesor muy joven que trabajaba con Sartori. Y este profesor me dijo que en Florencia había la posibilidad de otras becas porque la Fundación Ford americana, había financiado Sartori con un otro centro de política comparada. Entonces hizo la pregunta formal, me fui ya también a hacer una charla con Sartori. Me encontré en Florencia y después me quedé en Florencia toda la vida. Gracias, profesor. Y justamente, ¿quién consideraría usted que son sus mentores o mentoras? Eso es más difícil porque
por supuesto, usted espera que yo diga Sartori. En realidad es Sartori, pero el interés, la pasión también por estudiar la ciencia política vino para Bobbio. Bobbio ha sido un intelectual muy importante para todos nosotros, porque era un intelectual de la izquierda que veía la posibilidad de, ¿cómo decir?, de hablar, de encontrar punto de acuerdo entre una izquierda más moderada, una izquierda también liberal y una izquierda comunista. Esta idea de Bobbio, que sobre todo había leído en su libro del 1955, Política y Cultura, y Cultura, para mí era particularmente fascinante. Y eso me acercó también a la ciencia política. Pero Bobbio al final era un filósofo. A mí interesaba la investigación empírica, interesaba la realidad. Y en ese sentido, cuando tuve esta posibilidad de ir a Florencia, me fui a Florencia y Sartori ha sido, como decir, mi primer mentor. Pero después he desarrollado una conexión bastante fuerte. Cuando me fui en New Haven, a la Universidad de Yale, como becario también de otra beca de la Fundación Ford, desarrollé una relación bastante fuerte, sea con Juan Linz, sea con Robert Dahl, que han sido considerados siempre mis profesores, con los cuales después estuve en contacto toda la vida, y con Sartori también. Muchas gracias. Y preguntarle al respecto, ya empezó a abordarla por ahí, ¿por qué decidió estudiar, en este caso, cultivar las líneas de investigación por las que ha sido reconocido? No, perdona, la línea de investigación, ¿no? Sí, por las que ha sido reconocido. Sí, ¿por qué decide estudiar? Sí, no, esto es importante. Eso es también relacionado a esta idea de la importancia de la ciencia política, que tiene que estudiar temas normativos, temas de valores, en una manera empírica, en una manera transparente, en una manera replicable para nosotros, en una manera que creo David Collier decía de shared standard. Es decir, tiene que estudiar aspectos, preguntas, problemas relevantes en política. Y los problemas relevantes son al final siempre problemas normativos, problemas en los cuales los valores están envolvidos. En este sentido, las transformaciones hacia la democracia en España, en Portugal, lo que pasó en Grecia, me animó mucho a analizar estos procesos. Y de ello, por supuesto, vino todo mi interés por la política, por los procesos políticos, por después la búsqueda de la calidad de la democracia. Voy a decir una cosa que creo que es muy importante. Hasta los años 60, el final de los años 60 del pasado siglo, había muchísima teoría normativa de la democracia, pero no había mucha teoría empírica de la democracia.
porque, por supuesto, la ciencia política empírica no era muy desarrollada. Había algunos estudios muy, muy importantes en los Estados Unidos, no sé, sobre el comportamiento electoral, sobre los líderes. El mismo Dahl hizo una investigación muy importante a nivel local sobre precisamente New Haven para mostrar, como decir, la coexistencia de pluralismo político y la importancia del pluralismo político. Pero todo esto es políticamente muy relevante. Entonces, con esta idea de analizar aspectos normativos relevantes, pero de una manera empírica, una manera destacada al final de los valores, replicable también para otros colegas. Esto creo que la idea que me llevó a estudiar la transición democrática, la consolidación democrática, la calidad de la democracia, y ahora estoy estudiando el tema de la desigualdad como tema fundamental de la política hoy día. Profesor, y al respecto, ¿qué textos de los que ha escrito usted le han dejado mayor satisfacción profesional? Yo creo lo que yo llamo mi trilogía. Es decir, el primer volumen de Oxford University Press sobre Democracy Between Crisis and Consolidation. El segundo volumen con Oxford University Press, es decir, Changes for Democracy, que ha sido trasladado en español, hablaba Fernando antes, lo citaba Fernando antes. El tercer volumen, que es esto sobre igualdad, libertad y democracia. Eso es lo que yo llamo mi trilogía de Oxford, y creo que esto me han dado mucha satisfacción. Quiero decir en realidad otra cosa que es curiosa. Yo no me... como creo que es bien conocido, una cosa es lo que es subjetivamente lo que dio satisfacción. La cosa es la recepción de un volumen desde los otros. Por ejemplo, yo jamás he creído que mi volumen sobre cómo cambian los regímenes políticos era un buen volumen. No lo creía, no lo pensaba. Entonces fui muy, muy sorprendido cuando José Maravall, que lo había leído, insistí mucho para la traducción española. Él ha sido, José Maravall, es un colega español, creo, bastante conocido, con mucha actividad de opositor al régimen de Franco. En realidad, Maravall merece de ser felicitado por traducir este volumen, no yo. El mismo ha pasado con otra cosa, con dos colegas, un francés, un alemán, Bertrand Badi y Dirk Bergschlosser, hicimos la primera enciclopedia internacional de ciencia política en 8 volúmenes, en el cual han participado lo que para nosotros eran los mejores especialistas de ciencia política a nivel internacional. 600 especialistas por 650 voces, entries de la enciclopedia. Bueno, este volumen no creía que era gran cosa. Ha recibido en el 2012 la Dartmouth Medal en Reference Publishing, que es como el Oscar por un film.
es decir, como el mejor volumen publicado en Reference Publishing en el 2012. Por verdad, con otro volumen, execuo, con otro volumen, todavía en todos los sectores de la conocencia. Entonces, en competencia con volúmenes atlantes, volúmenes de geografía, diccionarios y todo esto. Entonces, subjetivamente, mi respuesta es mi trilogía, pero el reconocimiento exterior fue por otros volúmenes que yo no creía que habían sido muy buenos. Muy bien, bueno, ahora voy a continuar. Y creo que ya afortunadamente nos ha dado un panorama relevante sobre su formación y sus obras. Y las preguntas que le voy a continuar son más breves, por así decirlo. Pero, ¿qué libros le recomendaría a usted a una persona que por primera vez se acerca a la ciencia política, ¿no? O que le diría, mira, si tú quieres convertirte en politólogo o politóloga, tienes que leer estos libros. Digamos, es una pregunta difícil, pero que muchas veces quienes se acercan por primera vez a la ciencia política requieren tener una orientación de esa naturaleza. No, esto es una pregunta diferente. Es decir, si entiendo el sentido de la pregunta, es para, como decir, influenciar a una persona a interesarse de política. ¿Cuál es el volumen que puede ser más fascinante, más atractivo? Creo que esto puede ser la pregunta. En realidad, yo tengo dos respuestas a esto, pero tengo también otro que decir. Las dos respuestas son, si se ve e interesa mucho la capacidad de desarrollar un discurso muy riguroso, un discurso teórico muy importante, riguroso. Yo creo que Putnam, Making Democracy Work, que es en realidad un libro sobre l'Italia, puede ser fascinante. Pero si se cree buscar una visión más amplia, en ese sentido también fascinante, yo creo que libros como Political Order in Changing Societies, el libro de Huntington, es importante. O también uno de los capítulos del libro de Stein Rockan, Citizens Election Parties. Pero en realidad, para mí, por supuesto, otros autores han sido importantes. No solamente Sartori, no solamente Parties and Party Systems o Theory of Democracy Revisited, pero también Dahl. El Dahl de Poliarchi, pero el Dahl también de Democracy and its Critics. El Dahl de la Economic Theory, de la introducción a la Democratic Theory. En ese sentido, también Juan Linz, algunos muy importante, creó el libro que Linz publicó muy tarde en el 2000. En realidad había ya una parte importante de uno de los volúmenes del Handbook of Political Science compilado para Gristeiner Posby y publicado en 1976. Pero, por ejemplo, yo he introducido en Italia, he trasladado e introducido en Italia hace muchos años algunos de los principales ensayos
de Lipset. Lipset también ha sido un autor bastante importante para mi generación. Pero, como quiero decir, ¿por qué estudia ciencia política? En realidad, no es suficiente leer en ciencia política. No es suficiente en ninguna manera. Me acuerdo un artículo de uno de los profesores más importantes, más influyentes de la ciencia política de los años 60, Harry Eckstein. Él decía cuál habría debido ser la educación, la formación de un cientista político. Y cuando hablaba de esto, él hablaba de leer en historia, de leer en sociología, de leer en economía, es decir, de leer en otros sectores del conocimiento. Había hace años un colega de Yale que decía que si tú, como cientista político, no lees fuera de la disciplina por lo menos por lo menos 15 días, tiene que ser preocupado. En realidad, cuando yo pienso a mis libros, veo también, no sé, la influencia de Jaurès. Piketty ha sido muy relevante también por lo que hizo recién, Amartya Sen, Stiglitz. Pero, por ejemplo, todo un discurso que hay en el primer libro sobre consolidación, detrás hay muchas lecturas de behavioral economics, de Tversky en Kahneman. Más recién, por ejemplo, sobre el tema del nudging, Sustain o Thaler. O todo el tema, las bases de todo el tema de la critical juncture, en realidad está en la obra de un paleontólogo, Stephen Gould. O, por ejemplo, el tema de la igualdad, de la importancia de la igualdad. Lo estudio fundamental son los estudios de dos epidemiologistas, de Wilkinson y Pickett. Entonces, no es suficiente decir haber un background de ciencia política o de obra importante de ciencia política. En ciencia política hay la necesidad de leer, de estudiar en otros sectores, de ser enriquecido para este tipo de análisis de otras disciplinas, de otros sectores. También por un hecho creo muy claro, cuando al final la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo se explica? La política hoy se explica para la política, y no hay dudas. Pero la política hoy, la política en el pasado, se explica también para la economía, para aspectos culturales, para aspectos que son bien presentes en la sociedad, es decir, temas que son estudiados, profundizados para sociólogos, para economistas, para psicólogos. En la behavioral economics, en el tema del anchoring, que es un tema central del discurso sobre la consolidación, que yo he mucho en realidad manipulado, pero mi manipulación sale desde el análisis de Tversky Kahneman, de dos psicólogos y economistas al mismo tiempo. Creo que eso es importante de entender. Sí, me voy a adelantar un poco a las preguntas porque en realidad en sus respuestas nos ha dado muchos elementos precisamente de qué tipo de lecturas
deberían acercarse o debemos acercarnos quienes estudiamos ciencia política. Le voy a hacer una pregunta doble, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que usted haría de la ciencia política contemporánea, visto a partir de los diversos diagnósticos que se han hecho, ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al famoso texto de Almond sobre las mesas separadas, que se escribió ya hace muchos años, más de 30 años, si no mal recuerdo, pero que también abrió, y como consecuentemente sabemos, se abren debates constantes sobre el estado de la ciencia política. Ese fue un diagnóstico, el de Almond, pero en los años, a finales del siglo XX, principios del XXI, hubo en Estados Unidos este famoso movimiento perestroika, ¿no? Que cuestionaba a la ciencia política o el desarrollo de la ciencia política en Estados Unidos en ese momento. Luego, unos años después, en 2004, Sartori retomó un argumento de Where's Political Science Going? ¿Cuál es para usted este diagnóstico? Es decir, ¿cuál es el estado de la ciencia política contemporánea? ¿Cuál es su visión? Sí. Hay 2 o 3 puntos que quiero enfatizar, quiero subrayar. El primero, tenía razón Almond. Almond tenía razón y Almond tuvo experiencia directa de esta que tenía razón. Porque Almond escribí y publiqué con otros sus colaboradores en el 1973 Crisis, Choice and Change. Era una investigación muy interesante, muy buena, muy original, en la cual se untaban en una manera muy eclética y muy flexible lo que eran los principales approach de la ciencia política en el momento. Es decir, la rational choice, es decir, el mobilization approach, l'institutional approach, no había aún el neo-institutional approach. Entonces, untabas el approach psicológico, approach sociológico, untabas esos diferentes approaches. Hizo un libro muy, muy interesante sobre el cambio en diferentes países. Bueno, después, 2 años de la publicación, había 2 artículos, 2, no uno, 2 artículos de largo tamaño de uno de los intelectuales más importantes de la rational choice, que era en los años 70, Brian Berry. Brian Berry publicó en la British Journal of Political Science 2 artículos de crítica absoluta de esta manera sincrética, esa manera de aprovechar los aspectos positivos de los diferentes approaches en el estudio de la política. Entonces, tenía razón Almond. La ciencia política era dividida y ahora ha sido aún más dividida. Hay entre, por ejemplo, lo que estudian algunas políticas públicas y lo que estudian comportamiento electoral como 2 mundos diferentes. Y al mismo tiempo, mundos diferentes de lo que estudian con un approach aún de regional choice, aún sí un poco evolucionado, o con un approach neo-institucional. Entonces, la disciplina es más dividida. Pero lo que es más interesante es el aspecto metodológico. Es decir, en estos años ha habido una evolución, yo creo, un aprendizaje
bastante claro de cómo usar método cuantitativo y método cualitativo e usar lo que llamamos mixed methods puede ser una buena respuesta para analizar el problema. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en ese sentido quizás podríamos aceptar el hecho que la disciplina es dividida. Lo que no se puede aceptar es lo que debería ser la vía de seguir, es de buscar respuestas más adecuadas y más profundizadas a las preguntas que nosotros tenemos. En ese sentido, el mi último punto para entender, en ese sentido, también las organizaciones internacionales como l'IPSA, International Political Science Association, tú recordabas que yo he sido presidente del IPSA hace una década, pero también la Asociación Europea de Ciencia Política, la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, las asociaciones nacionales, puede ser el área de encuentro, el área de discusión más importante para nosotros. Entonces, exactamente en una disciplina dividida, estas organizaciones tienen que desarrollar un papel muy, muy relevante. Muy bien. Sí, nos ha dado un panorama muy importante del estado de la ciencia política. Y antes de pasar la última parte de la entrevista, ya nos queda algunos minutos nada más. No me gustaría cerrar esta sección con una pregunta que siempre está presente. ¿Existe una relación entre ciencia política y democracia? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En el sentido que para los especialistas que estudian la democracia, que estudian la política, tiene que estudiar en una situación de seguridad, en una situación de falta de presión exterior. Fernando, yo también como presidente del IPSA he vivido una experiencia, creo, muy significativa de esto. Es decir, usted se acuerda que al final de los años 90, prácticamente la Rusia era un país en transición. No se entendía en qué dirección, pero es un país en transición. Cuando el líder ruso, que viene Putin hace una política muy importante de estabilización, muy importante de orden, muy importante de haber un mensaje nacionalista. Y para esto tuve mucho éxito. Al mismo tiempo, después, hace algunos años, en el cual el régimen autoritario de Putin se había consolidado, empecé una presión hacia la Asociación Rusa de Ciencia Política. Yo he vivido la situación de estos colegas. Entonces, ¿qué hizo Putin? Putin, en manera informal, no creo personalmente, todavía amenacé de crear otra asociación de ciencia política. Y esta amenaza fue suficiente para llevar la ciencia política rusa más cerca del poder. En un sentido, ellos están libres de hacer investigación.
pero la financiación de la investigación va a algunos temas y no a otros. El colega que no es bastante cerca del poder es totalmente marginado, no hace carrera. Entonces, hay manera muy clara. Y nosotros, durante el fascismo, tuvimos experiencia, llena experiencia de todo esto, de este tipo de situación. Esto exactamente en un momento en el cual el desarrollo tecnológico, lo que ha pasado, es decir, cuando prácticamente hoy lo que es importante es haber datasets muy precisos, muy relevantes, como por ejemplo Varieties of Democracies ha devenido, o como otro, el Bertelsmann Index hizo. Es decir, en un momento en el cual hay un desarrollo de la ciencia política hacia más que hacer libros, hacer artículos y hacer artículos adoptando, usando los datos que hay en este gran dataset, banco de datos, como The Quality of Government, dirigido para Rothstein y otros sus colegas. En este momento, claramente, hay una manera de condicionar profundamente la ciencia política. Entonces, la amenaza no tiene que ser precisa, directa. La amenaza es usualmente indirecta. Como decir, es una presión, pero una presión que se percibe muy claramente. Lo que nos ha comentado es muy significativo, al menos para el caso mexicano actualmente. Esperemos que no sea una realidad, pero nos ha dejado muy clara la relación que existe entre democracia y ciencia política con estos ejemplos. Ya para finalizar, solamente nos gustaría hacerle algunas preguntas un poco más personales como politólogo. Entonces, adelante, Sara. Sí, profesor Morlino, ¿tiene algún pasatiempo favorito? ¿Practica algún deporte? Por supuesto, en la vida ahora es leer. Ahora es leer y caminar, si es posible, en montaña. Cuando estaba más joven, me gustaba mucho jugar tenis. Me gustaba muchísimo, pero estaba totalmente negado. No era bueno. Era un muy feo tenista. Era mejor como esquiador. Me gustaba también. Y bastante bueno como ciclista. Pero esto en realidad era el pasado. Ahora, sobre todo, leer y caminar. Una cuestión, todavía nos quedarían otras dos preguntas, pero hay una pregunta que siempre resulta relevante. ¿Hay alguna experiencia en su vida personal que a usted lo haya marcado y que diga, o alguna experiencia personal que no sea parte a veces de su profesión como politólogo, pero que usted lo considere relevante en su vida? O sea, una experiencia personal, no sé, algún dato curioso que nos quisiera compartir. No creo particularmente. Yo creo que la cosa más importante que me ha más influenciado en mi vida, creo que son dos cosas. La idea, lo digo muy abiertamente, la idea que nuestra vida tiene sentido si es una vida para los otros, para ayudar a los otros a nivel de conciencia o en diferentes maneras, o como se puede. Esto era, como decir, la importancia de la solidaridad humana e intentar de buscar
también en la profesión una manera de ayudar a los otros. Y creo que la idea de esto me vino del haber vivido de muy joven, en un área muy pobre de mi país, en el sur de Italia. En la área en la cual yo viví, era así pobre que no llegaba persino la camorra, la mafia, la criminalità organizzata, porque no había nada. Ok. Creo que esto es. Sí, Sara, por favor, para cerrar. Sí, para cerrar, profesor, nada más preguntarle, ¿cuál es su escritor favorito? Eso es no tengo escritores favoritos. Y nuevamente con la edad he cambiado intereses de leer. Ahora me gustan mucho más novelas autobiografías, novelas históricas. En el pasado me gustaban más otro tipo de escritores. Por ejemplo, ha sido un momento en el cual estaba fascinado para los minimalistas americanos. No sé si ustedes lo conocen, John Cheever, también De Lillo y otros en ese tipo. Otros escritores americanos me gustaban mucho antes, por supuesto, Dos Passos, por supuesto, o Faulkner, los escritores clásicos. En realidad, tengo que confesar algo, no me han gustado jamás muchísimo, con excepciones, los escritores rusos, que son entre nosotros, en mi cultura, son muy conocidos, muy difundidos. Pero no me han gustado muchísimo en realidad. Entonces, quizás, sabes, cuando leía, como era 12, 13, 14, 15 años, que leía mucho, había una política de traducción de los escritores americanos. Y quizás era eso, mucho más que de los escritores rusos, para Mondadori, para los grandes editoriales italianos. Entonces yo buscaba libros a menor costo, más barato, de Mondadori, que hacía libros baratos, pero era de literatura americana. Entonces, quizás la verdad es esta, es decir, de ser condicionado para una política cultural de la cual yo fui influenciado. Quizás la verdad es esta. Bueno, pues profesor Morlino, la verdad ha sido una charla muy interesante, nos ha dado un panorama amplio de lo que piensa usted de la ciencia política y nos ha dejado asomarnos un poco en su vida personal, y esta parte es muy relevante para quien nos escucha en esta serie que hemos denominado Protagonistas de la Ciencia Política. Y bueno, no nos queda más que agradecerle su tiempo y su disposición para con nosotros. Y muchas gracias de nuevo y buen día. Gracias a ustedes por la curiosidad para mí. Sara. Muchas gracias, profesor. Un gusto escucharlo en esta otra faceta más de carácter íntima, personal y bueno, siempre aprendiendo de usted y muchas gracias por recibirnos de manera virtual en este espacio.